A las 8 de la mañana, Tokio ya estaba en movimiento. Las puertas se abrían y cerraban. Miles de trabajadores desaparecían dentro de vagones llenos. Nada parecía fuera de lugar. En el piso de uno de los trenes había un periódico. Entre sus páginas había bolsas de plástico llenas de líquido. Un hombre bajó la punta afilada de un paraguas y perforó el envoltorio. Después se alejó. Minutos más tarde, algunos pasajeros comenzaron a frotarse los ojos. La vista se les nubló. Varios sintieron que les faltaba el aire. Otros cayeron donde estaban. Bajo las calles de Tokio, un veneno invisible comenzaba a extenderse. Bienvenidos de nuevo, queridos oyentes, a este canal donde ponemos el foco sobre esas pobres almas que han sido arrancadas de esta tierra demasiado pronto, así como sobre los monstruos, los misterios y las sombras que marcaron su final. Soy su anfitriona, la Reina de la Muerte. El 20 de marzo de 1995 quedaría marcada para siempre, pero la pesadilla había empezado años antes. En 1984, Shizuo Matsumoto fundó un grupo espiritual centrado en el yoga y la meditación. Más tarde adoptó el nombre de Shoko Asahara y la organización pasó a llamarse Aum Shinrikyo. Asahara mezcló varias religiones con profecías sobre un apocalipsis. Prometía iluminación y supervivencia. A cambio, exigía obediencia. Aum atraía a jóvenes que buscaban propósito, entre ellos médicos, químicos, ingenieros y graduados de universidades prestigiosas. Su formación no los protegió. Dentro del grupo, el aislamiento, el agotamiento y la devoción hacia Asahara reemplazaron la vida cotidiana. Las familias veían a sus hijos desaparecer dentro de sus complejos. Un hombre intentó ayudarlos. Se llamaba Tsutsumi Sakamoto. Tsutsumi era un abogado de 33 años. Representaba a familias que acusaban a Aum de controlar a sus seres queridos y apropiarse de su dinero. También preparaba acciones legales contra el grupo. Vivía en Yokohama con su esposa Satoko y su hijo Tatsuhiko, de apenas 14 meses. En noviembre de 1989 desaparecieron. Sus pertenencias seguían en el apartamento. Ahí apareció una insignia de Aum y los colegas de Tsutsumi sospecharon del grupo, pero no había cuerpos, no había detenidos, solo silencio. Durante casi 6 años nadie supo dónde estaban. Aum sobrevivió a las sospechas y se volvió más peligroso. Tras la derrota de sus candidatos en 1990, las profecías de Asahara se oscurecieron. El mundo exterior era presentado como hostil y condenado a desaparecer. La organización compró químicos, equipo de laboratorio y tecnología armamentística. Para 1993, sus científicos ya habían producido sarín, un agente nervioso creada para la guerra. Aum había dejado de esperar la catástrofe. Ahora se preparaba para provocarla. La noche del 27 de junio de 1994, una neblina extraña comenzó a desplazarse por un vecindario de Matsumoto. Los residentes perdieron la visión, sintieron debilidad y algunos se desplomaron dentro de sus casas. Aum había liberado sarín desde un vehículo modificado cerca de jueces involucrados en una disputa con el grupo. 8 personas terminaron muriendo. Cientos más resultaron afectadas. Entre las víctimas estaban Yoshiyuki Kono y su esposa Sumiko. Sumiko cayó en coma. Sin embargo, la investigación se concentró en Yoshiyuki. Las autoridades consideraron sospechosos algunos químicos encontrados en su casa, aunque él no podía fabricar sarín.
Mientras su esposa seguía inconsciente, Yoshiyuki soportó interrogatorios y amenazas. Los verdaderos responsables seguían libres. Sumiko nunca se recuperó. Vivió con graves discapacidades hasta su muerte en 2008. El error de Matsumoto le dio más tiempo a Aum. En febrero de 1995, varios integrantes secuestraron a Kiyoshi Kariya, un hombre de 69 años. Su hermana había intentado abandonar la organización y ellos creían que Kariya sabía dónde estaba. Lo llevaron a una instalación de Aum. Murió dentro del interrogatorio. Su desaparición aumentó la presión policial. Las autoridades prepararon registros simultáneos en varias propiedades. De acuerdo con testimonios posteriores, Aum descubrió que los operativos estaban cerca. Asahara y sus dirigentes aprobaron un ataque para sembrar el caos, retrasar a la policía y destruir pruebas. Eligieron 5 trenes. Todos pasarían por el distrito gubernamental durante la hora del mayor tránsito. La mañana del 20 de marzo, 5 miembros de Aum ingresaron al metro con bolsas de sarín envueltas en periódicos. Otros facilitaron su huida. Cerca de las 8 dejaron los paquetes en el piso, los perforaron con paraguas afilados y descendieron. Los trenes siguieron avanzando. El veneno quedó atrás. Al principio, los pasajeros percibieron un olor extraño y vieron líquido en el suelo. Después, sus pupilas comenzaron a contraerse. Los ojos les ardían. Algunos ya no podían leer los letreros. Otros estaban desorientados o demasiado débiles para mantenerse en pie. La gente salía tambaleándose de los vagones y caía sobre los andenes o en las calles. Los equipos de emergencia llegaron sin saber a qué se enfrentaban. Los hospitales se llenaron de pacientes sin diagnóstico. El ataque cobró 14 vidas, incluida una víctima que murió en 2020 tras décadas de complicaciones. Más de 6,000 personas reportaron lesiones. Muchos sobrevivientes continuaron viviendo con secuelas físicas y psicológicas. En la estación Kasumigaseki, el subdirector Kazumasa Takahashi vio un paquete que derramaba líquido dentro de un tren. No sabía que contenía sarín. Ayudó a sacarlo del vagón. Kazumasa se desplomó y nunca recuperó el conocimiento. Años después, varios sobrevivientes considerarían que su decisión evitó que más pasajeros quedaran expuestos. 2 días después del atentado, la policía registró las instalaciones de Aum. En el complejo principal, cerca de Monte Fuji, encontraron laboratorios, sustancias relacionadas con el sarín, componentes de armas y pruebas de personas retenidas ahí. Los análisis forenses vincularon a Aum con ambos ataques. También aparecieron pruebas de secuestros, asesinatos internos, envenenamientos con BX y proyectos armamentísticos. El 16 de mayo, la policía encontró a Asahara en una habitación secreta reforzada con acero. Fue arrestado. Entonces algunos exintegrantes comenzaron a hablar. La desaparición de la familia Sakamoto finalmente quedó resuelta. Miembros de Aum habían entrado al apartamento y asesinado a Tsutsumi, Satoko y Tatsuhiko. Después llevaron sus restos a lugares distintos. Tras casi 6 años, sus familiares pudieron enterrarlos. La verdad había aparecido demasiado tarde. Asahara fue declarado culpable de dirigir el atentado del metro y numerosos crímenes adicionales. En 2004 recibió una sentencia de muerte. Katsuya Takahashi, el último fugitivo buscado, fue detenido en 2012, después de 17 años escondido. En julio de 2018,
Japón ejecutó a Asahara y a otros 12 miembros de Aum. Las ejecuciones cerraron los procesos criminales. No terminaron con el duelo. Aum se disolvió, pero grupos sucesores continuaron bajo otros nombres. Cada año aparecen flores dentro de las estaciones de Tokio. Los pasajeros se detienen en los lugares donde otros cayeron. Aum no creció porque su líder tuviera un poder extraordinario. Creció porque las primeras advertencias fueron ignoradas, porque nadie escuchó a las familias aterradas, porque un abogado desaparecido, un vecindario envenenado y un esposo acusado injustamente fueron tratados como historias separadas. Cuando las piezas finalmente se unieron, el veneno ya avanzaba bajo las calles de Tokio y los trenes todavía seguían en movimiento. Gracias por acompañarme en La Reina de la Muerte. Recuerden, amigos, la muerte viene por todos. ¿Cuándo crees que vendrá por ti?